Muy bien. Buenas tardes a todos y a cada una de las personas que hoy día están participando en la actividad del Diplomado en Derecho Administrativo en su 16ª versión. Un segundito, porque tengo un problema acá de conexión, de ruido. Ahí está, vale. Ahí se va. Muy bien, nos corresponde iniciar las actividades correspondientes justamente a nuestro programa de Diplomado en Derecho Administrativo, vuelvo a repetir, en su 16ª versión, en el marco de uno de los contenidos que se considera para nosotros fundamental o esencial, que si bien tiene un rango en el ámbito constitucional, lógicamente la vida y la discusión cobra fuerza en el ámbito del derecho administrativo. Me refiero al principio que se denomina de integridad patrimonial, es decir, que está vinculado, muchas veces vinculado a la idea del derecho de propiedad, pero que en concreto se refiere a todas aquellas intervenciones que realizan los órganos de la administración, que en alguna medida puede afectar la esfera pecuniaria o patrimonial que tienen los particulares frente a la administración del Estado. Esto también cobra especial importancia por dos razones. Primero, o la primera razón, dice relación con la discusión que se está dando en la actualidad acerca de los derechos fundamentales que reconoce la propuesta de nueva Constitución y particularmente la forma como se está discutiendo y analizando el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes en sus diversas especies. Y que ha dado algún debate que está vinculado justamente a las garantías que están vinculadas o están relacionadas con el derecho de propiedad, particularmente con la figura de la expropiación, por una parte, y en alguna medida también con la figura de la responsabilidad. Durante el día de hoy y de mañana justamente se van a discutir estos temas en una primera parte, después justamente de estas exposiciones que vamos a realizar el día de hoy, están vinculados al análisis del régimen jurídico de la expropiación en Chile, y mañana un análisis vinculado al tema de la responsabilidad patrimonial de la administración. Pero como es costumbre y ha sido habitual de este programa, no solamente del Diplomado en Derecho Administrativo, sino que hoy día de nuestro nuevo programa de Magíster en Derecho Administrativo, contamos con la participación de dos distinguidos y destacados académicos extranjeros que han colaborado durante bastante tiempo con nuestra facultad y con nuestros programas, que son los profesores Diego Segarra y Jorge Danós. Ambos profesores principales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una reconocida y larga trayectoria, no solamente en el Perú, no solamente en el ámbito académico, por las obras y publicaciones que tienen, que son bastante conocidas y que son además también bastante profundas en cada uno de los temas de análisis que desarrollan, sino que además son conocidos en el ámbito profesional, son también destacados abogados en el ámbito del derecho administrativo, por lo tanto, estamos realmente muy contentos de que hayan aceptado la invitación de venir a Chile y particularmente de venir a Valparaíso. Y en ese contexto y en ese ámbito lo hemos justamente invitado para conversar justamente de los temas que nos interesan hoy día, particularmente podríamos decir en el primer pilar que está vinculado con los temas de la propiedad, ya vamos a tener la ocasión de hacer algunas consultas, sino que en el régimen de la expropiación. Porque nuestro ordenamiento jurídico, como bien le explicarán ellos, el caso de Chile es, podríamos decir, heredero de alguna tradición que se gestó en Europa, que luego llega a Latinoamérica y por lo tanto tenemos algunos matices y diferencias. Seguramente ustedes han escuchado acá la constante discusión acerca de qué se entiende por justiprecio, qué se entiende por daño patrimonial efectivamente causado, qué sucede con el valor de mercado. Hay un punto ahí que justamente plantea este tipo de discusiones. Y también las garantías vinculadas a la posibilidad del pago previo al contado o en efectivo respecto de una indemnización, junto a otros elementos más que están con eso vinculados. Así que nada, en este caso le damos la bienvenida a los profesores que el día de hoy nos visitan, que han llegado el día de ayer justamente desde Lima a nuestra región y compartir con ellos la alegría de tenerlos acá. Y esperando la oportunidad de que cada una de las personas que va a participar hoy día, especialmente no solamente las que están presentes el día de hoy acá, sino que las que están hoy día asistiendo por la vía online, tanto en Zoom, tanto por YouTube, puedan también hacer las consultas y preguntas que estimen convenientes.
Para comenzar, le voy a dar la palabra al profesor Jorge Danós, vuelvo a repetir, profesor principal de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuevamente reiterándole nuestra bienvenida y estamos atentos a la exposición que va a realizar. Muchas gracias. No sé si se me escucha. Sí. De acuerdo. Ante todo, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento al profesor Eduardo Cordero por la invitación, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también por la invitación, por la oportunidad que nos dan de poder conversar con ustedes, con los presentes, con quienes están también a la distancia, y de poder intercambiar opiniones, puntos de vista, perspectivas sobre estos temas de derecho administrativo. Entiendo que ahora ustedes, a propósito de la reforma constitucional que nos convoca. Reitero el agradecimiento. Con Diego, ¿de acuerdo? Hemos convenido en que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una suerte de presentación general del régimen constitucional, un poquito probablemente ingrese, pero muy parcial, al tema legal de la expropiación en el Perú. ¿De acuerdo? Y además porque estamos enterados por el profesor Cordero los temas en debate sobre el régimen de la expropiación acá en Chile. Entonces quisiéramos también de alguna manera comentar cómo se llega al actual régimen que fue producto de la evolución. Entonces yo veo esta parte más general y ya la parte más profunda o aterrizada la de Diego. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos, es en una cuenta acordado. Bien, ingreso entonces a mi tema. Yo creo que la definición de expropiación es para todos nosotros común, ¿verdad? Estamos hablando de la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada. Podemos hablar que tiene una doble dimensión, es una garantía para el privado y es un poder también para la administración. Pero yo quiero referirme un tanto más allá, digamos, al tema de la expropiación. En el Perú, si nos remontamos a la década del 60, para hablar los últimos 60 años, ¿de acuerdo? No me voy más atrás ya porque tal vez no lo conozco, no es un tema útil. Si en el Perú vamos a hablar de expropiación, vamos a ver que hay periodos en los cuales la expropiación ha tenido especial énfasis. En el caso peruano, si hablamos de década del 60 y 70, es expropiación pensada en términos de reforma agraria. O expropiación pensada en términos de nacionalización. ¿De acuerdo? ¿No? En el caso del Perú, en la década del 70, un gobierno militar que inició la reforma agraria, que era un proceso común en América Latina por la desigual distribución, en buena cuenta, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, en materia agraria. Entonces, se utiliza el instrumento de expropiación principalmente pensado en temas de reforma agraria. Y en el caso del Perú, en la década del 70, un gobierno de la Fuerza Armada con una política bastante estatista, con lo cual se empleó la política de nacionalización, no solamente como un tema de asumir el Estado, sino además como utilizando la expropiación como uno de los instrumentos para desarrollar esta política. La CEPAL, que está localizada acá en Chile, pregonaba desde finales de los 50, comienzos de los 60, que los países de América no deberían ser solamente exportadores de recursos naturales, sino debería, ¿verdad?, procurarse la industrialización. Entonces, en esta lógica, más o menos, este gobierno asumió que el rol del Estado tenía que ser promover el desarrollo directamente. Ya no solamente, como luego lo vamos a ver, un Estado regulador, un Estado que se dé incentivos, sino como un Estado directamente protagonista. Entonces, parte de eso también significó en la década de los 70 un gobierno, un Estado que expropiaba. Entonces, quiero indicarles que la expropiación tiene también sus periodos, sus épocas donde están los énfasis, y eso permite explicar también determinados desarrollos. Entonces, esta expropiación de la década del 60, bajo una constitución diferente, constitución del 33, tuvo que ser además modificada esa constitución en el año 65, porque no permitía la expropiación para efectos de reforma agraria como hubiera sido necesario en ese momento, en ese contexto. ¿De acuerdo ya? E incluso, tengo entendido en el caso peruano, la legislación avanzó primero que la reforma constitucional. Si se planteó la reforma, la legislación, aprobaron primero la legislación y en el camino estaba la reforma constitucional que luego le dio cobertura, ¿de acuerdo? En algunos temas de expropiación. Sin embargo, en esa década, década de los 70, principalmente finales de los 60, hubieron ciertas prácticas de expropiación que generaron que las constituciones posteriores buscaran de prevenirlo. Este tema del pago previo viene de esa época. Pago previo en efectivo viene de esa época. ¿Por qué? Porque ante la reforma agraria peruana se pagaba con bonos, con títulos para luego poder pagar. Bonos que todavía no se pagan todavía. Bonos que muchos de ellos todavía no se han pagado. Algunos sí, pero otros no. Es otro tema que se arrastra, miren ustedes, de los 70, de finales de los 60. Se arrastra. Entonces, vamos a ver luego, lo voy a volver a tratar, las constituciones posteriores dijeron, no, previo pago.
previo pago. No van a volver a hacerlo de reforma agraria que pagaron con bonos que luego no todos han cumplido, ¿verdad?, con realizar. Pero sigo más bien con la historia. Los énfasis se han dado en procesos históricos, como comentaba, finales de los 60, década del 70 en el Perú, reforma agraria y nacionalización. Luego, si hablamos ya acabados los 70 y los 80, hay, digamos, las experiencias de 80 y parte de los 90, ¿dónde estaba centrado el tema de expropiación? Yo les podría decir, ¿saben qué? En lo que nosotros denominamos, no sé si es igual en Chile, saneamiento físico-legal de las propiedades, sobre todo en zonas populares. En el caso de Perú, en el caso de Lima sobre todo, ¿de acuerdo, no? El clima, no hay lluvia fuerte, entonces lo que permite es que las personas, en este proceso que sí fue común a América Latina, que las personas vinieran a las ciudades, ¿de acuerdo, no? Emigraran a las ciudades en busca de mejores oportunidades, servicios públicos que no contaban con sus poblaciones, realizaron lo que se llama invasiones en Lima, alrededor de Lima, invasiones. Invasiones de terrenos públicos, invasiones de terrenos simplemente públicos o de lugares donde no había nada. Claro, en el caso de Lima no llueve, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, no queremos, bueno, casi no llueve, ¿de acuerdo? De tal manera que en situaciones precarias podían ir, invadir, y esos son ya zonas que tienen 60 años, que tienen un gran desarrollo en Lima. Son los conos en buena cuenta de Lima. Ahí no hubo planificación, no hubo plan de desarrollo. No es que el Estado, la municipalidad dijo acá se va a venir, no, no, no. Simplemente la necesidad social llevó a invadir esa zona. Entonces, ¿qué sucedió? Con el tiempo se vuelve una necesidad pública regularizar la propiedad. ¿De acuerdo, no? Y eso era el saneamiento físico-legal. Y el Estado genera programas, le encarga a organismos cómo hacer para titular en una cuenta, ¿de acuerdo, no?, a estas poblaciones. Claro, cuando estaban localizadas en terrenos del Estado, que era la mayoría, fácil. Pero cuando habían invadido terrenos privados, había que expropiar para luego poder entregarles o regularizar para fines sociales. Esto fue ya, estamos hablando de década del 80. Estamos hablando, insisto otra vez, saneamiento físico-legal. Hubo en el Perú, además, una experiencia singular. Estoy seguro que ustedes son muy jóvenes, no deben haber escuchado, ¿de acuerdo? Pero hacia el año 86-87, el primer gobierno del señor Alan García intentó expropiar la banca. Intentó estatizar la banca. ¿De acuerdo? Es decir, ojo, ya no estábamos en la década del 70, gobierno militar, que era un gobierno con políticas más de Estado, con una lógica de economía más estatal para promover el desarrollo. Y el Estado como además el protagonista. No, no, no. Sin embargo, en el año 86, ¿qué sucedió? Perdónenme, me había olvidado. El Perú restablece la democracia luego del gobierno militar que comienza en 68 hasta el año 80, a partir del año 80, con una nueva constitución, al cual luego me voy a referir, del 7-9. ¿De acuerdo? Que era la Constitución luego la de 33, que había tenido poca vigencia por muchos golpes de Estado y había tenido periodos democráticos. Esa Constitución del 79, ¿de acuerdo?, es una Constitución que recoge lo que era la realidad del Perú en la década del 70. Esto es, con un régimen económico, es la primera Constitución que contiene un régimen económico específico en su contenido, ¿de acuerdo?, con un rol, otra vez, protagonista del Estado, que establecía que el Estado puede tener empresas, tenía muchos, ¿verdad? Desde la década del 70, el Estado tenía un rol promotor, lo que vendría a ser un estado de bienestar tardío. Como ustedes deben haber escuchado, leído, ¿de acuerdo o no? La Europa de la posguerra, la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, lo que se establece en Europa es la lógica del estado de bienestar. A diferencia de los países anglosajones, de Estados Unidos, de la primacía es en buena cuenta de la iniciativa privada, el Estado asume una serie de tareas para efectos de poder levantar la economía y la sociedad en Europa. A eso le llaman el estado de bienestar. Lo desarrolla especialmente Alemania, además, ¿verdad? Alemania. Ese es el estado de bienestar. Ese estado de bienestar que se desarrolla en Europa, finales de los 40, la década de 50 y 60, ya hacia la década de los 80, finales de los 70, ya muestra cierto nivel de agotamiento. El profesor Gaspar Arengue Ortiz, conocido por todos nosotros, ¿de acuerdo, no?, ya lo manifestaba por escrito y decía que ¿qué es lo que sucedía con un estado de bienestar? Es muy bonito, ¿de acuerdo? El Estado asume una serie de roles de asegurar, digamos, el mínimo de bienestar, lo cual también es muy bonito, pero el problema es que en la dinámica política ya los partidos políticos comienzan a competir por quién da más, con quién ofrece más, ¿de acuerdo, no? Y claro, obviamente es mucho más fácil ganar quien ofrece más, el más popular. Pero ¿cuál es el problema? El financiamiento.
los estados en Europa, en algunos países donde el Estado asume cada vez más tareas, comienzan a cobrar más impuestos y todo eso dificulta la competitividad de las empresas. En un mundo que se va haciendo progresivamente global, como todos sabemos, avanzada del siglo XX, ¿de acuerdo? ¿No? Todo esto restaba competitividad a cada uno de los países. Por tanto, cuando en el Perú, en la Constitución del 79, en una asamblea constituyente del 78, creada para restablecer la democracia, asume un régimen de estado de bienestar, nos llega tarde. ¿De acuerdo? Es casi un país que llega a proclamar, sin decirlo, ¿verdad? Porque lo que proclamaba era una economía social de mercado, al estilo alemán. En el fondo lo que se procuraba era un estado de bienestar, donde el Estado asumía una serie de roles, que sin embargo ocurrió lo siguiente. La década del 80 en el Perú, que fue cuando restablece la democracia, coinciden dos grandes problemas en el país. Uno, una grave crisis económica, que se arrastra en la década del 70, ¿de acuerdo? Una grave crisis económica, justamente la del gobierno militar, ¿verdad? Es decir, una década muy difícil en materia económica del país, y el terrorismo, ¿de acuerdo? Que generó inestabilidad. Entonces, la Constitución del 79, que proclama, en teoría, un régimen económico con un rol preponderante del Estado, casi consagrando un estado de bienestar tardío, cuando Europa ya estaba moderando su estado de bienestar, llega al Perú en una época en que no podía financiarse. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ese es década del 80, es lo que quiero ir. Les quiero hablar del contexto para que entiendan ahora, luego de la Carta del 93. Les decía, estos son constituciones, vuelvo otra vez a la evolución en buena cuenta del tema de expropiación. Como les decía, década del 60, 70, énfasis reforma agraria, nacionalización, década del 80, el tema de saneamiento físico legal, y además la propuesta del presidente de estatizar, expropiar la banca, que fracasó, porque hubiera significado, obviamente, un cambio ya radical en buena cuenta, de verdad, al tomar el sistema financiero por parte del Estado. Pero eso fue lo más significativo que hubo en materia de expropiación. No llegó a prosperar en buena cuenta, ¿verdad? No llegó a aprobarse una ley de expropiación. Llegamos a la década de los 90. En la década del 90, si ustedes recuerdan, hay un golpe de Estado. ¿De acuerdo? En abril del año 92, el ingeniero Fujimori da un golpe de Estado y luego se ve obligado por presión internacional a convocar a un Congreso Constituyente, a un Congreso ordinario que a su vez era constituyente. Y ese Congreso, ¿verdad?, es el que elabora la Constitución del 93. Pero claro, en ese momento las políticas ya no son de estatización, sino las políticas son más bien, como ya Chile lo había experimentado, Argentina y otros países, más bien en el orden contrario: liberalización de la economía, privatización, permitir el acceso a la iniciativa privada, al capital privado, incluso en temas que tradicionalmente eran estatales, como los servicios públicos. ¿De acuerdo, no? Y más bien generar garantías a la inversión. Había que permitir, en buena cuenta, ¿verdad?, que las fuerzas económicas pudieran, ¿verdad?, invertir y promover el desarrollo. Por tanto, la lógica de la Constitución del 93 es una lógica muy distinta a la del 79. ¿De acuerdo? Por supuesto que proclama lo que es propio de un Estado social y democrático de derecho, que no solamente es la garantía de las libertades, la garantía de los derechos, sino además que el Estado asume el rol de promover que los particulares, los privados, los ciudadanos tengan condiciones básicas para promover igualdad de oportunidades en el desarrollo. Si no, un país desigualitario es un fracaso, ¿verdad? No podría existir. Entonces el Estado lo asume, pero ya no lo asume como un rol necesariamente protagonista, actor, empresario. Y por tanto, la Constitución del 93 consagra un nuevo régimen económico, ¿de acuerdo?, con una proclamación curiosamente muy similar a la de la Constitución anterior, que era más estatista: economía social de mercado, pero con otro énfasis. Es decir, lo que quiero decirles es, la proclamación que ustedes ven es la misma, ¿de acuerdo?, pero el contexto es distinto. Los énfasis, las otras normas, garantías, preceptos son distintos. Ambos consagraban economía social de mercado. Acá más estatista y acá más liberal. Lo que es más, el Perú año 93 lo consagra, los críticos dicen es dentro de la revolución neoliberal que ocurre en América y en el mundo en la década del 80. Lo que han sido llamado por los críticos el consenso de Washington, ¿de acuerdo, no? Que es una suerte de promoción de la liberalización de las economías, ¿de acuerdo?, en el mundo, promovido por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en nuestro país ya no da más. Entonces se comenzó primero a privatizar,
a liberalizar, a desregular, ¿de acuerdo? En buena cuenta de la economía. Sí, esta fue la lógica de la década del 90, primero por vía legal, y luego ya fue consagrado en el régimen económico. ¿Por qué hago todo este énfasis respecto a la expropiación? Porque la lógica era garantía. Obviamente había que establecer también un marco de garantía a la promoción de la inversión. Es decir, en nuestro país, desde la década del 90, nosotros cuando hablamos de APPs, concesiones, hablamos de promoción de la inversión privada. ¿De acuerdo? Esta es la lógica, ¿de acuerdo? Incluso en proyectos públicos, en infraestructuras. Es la manera del rótulo. Y con todo un marco constitucional y legal de garantía al inversionista. A la par que el concepto europeo de servicio público se importa, como ustedes, el concepto anglosajón de regulación. De regulación con organismos reguladores. En nuestros países coexistimos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Con estos dos conceptos. ¿Pero a qué voy a ir? Que entonces, cuando hablamos de propiedad y expropiación, hay reformas. Por ejemplo, todo el siglo XX ha sido pródigo en hablar de la función social de la propiedad. Y todos conocemos que es cierto, obviamente, ¿verdad? La propiedad no es como cuando nos enseñan que en derechos reales únicamente la relación con el Código Civil. Hay un montón de intervenciones, como son las intervenciones urbanísticas de derecho administrativo. Son intervenciones sobre la propiedad, ¿verdad? Pero la más potente, la más hablatoria, es precisamente la expropiación, que implica la privación, la transferencia forzosa de la propiedad, de la propiedad privada, en una cuenta. Entonces, la Constitución del 93, la actual en el país, cuando habla de la propiedad, va a decir, en primer lugar, al estilo de los revolucionarios franceses, la propiedad es inviolable, pero es inviolable. Claro, no dice sagrada, obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? Los franceses, los que llevaron a cabo la revolución fueron los burgueses, como ustedes saben, ¿verdad? Y la burguesía, el centro de su poder era la propiedad, el capital. Por eso fue que ellos, ¿verdad?, casi divinizaron la propiedad. En nuestro país, nuestro artículo 70 de Constitución comienza proclamando en el capítulo de la propiedad es inviolable. Perfecto. El Estado la garantiza y se ejerce en armonía con el bien común y entre los límites de la ley. Límites de la ley es la parte administrativa, si vamos a verlo así, ¿verdad? El interés público sobre la propiedad. Pero dice en armonía con el bien común, ya no en armonía con el interés social. El interés social fue borrado casi sistemáticamente de la Constitución, por la amplitud de concepto que implicaba. ¿De acuerdo? ¿No? Claro, a la hora del legislador de poder luego utilizarlo. Y se dijo en armonía con el bien común. ¿Que el bien común puede comprender el interés social? Sí, sí, claro, también. Obviamente, el tema se debate. ¿De acuerdo? Algunos dijeron, bien común parece ser más algo de encíclicas papales, dijeron algunos, ¿de acuerdo? ¿No? Más que un concepto jurídico preciso. Sí, sí, sí. Pero lo que quisieron hacer los constituyentes fue suprimir el interés social respecto a la propiedad. ¿De acuerdo? El interés público sí, pero no quisieron colocar social. Y a continuación, como en la Constitución de ustedes y en la práctica, se regula la excepción, que es la expropiación, que es además garantía también. Es decir, se consagra la propiedad y se regula la expropiación, a su vez que es garantía de la propiedad, es también empoderamiento al Estado respecto de la propiedad privada para, ¿verdad? En la lógica que tiene la institución, ¿sí?, en tutela de los intereses públicos, poder efectuar la transferencia forzosa del privado al Estado. ¿De acuerdo? Y la Constitución, ahora me voy a referir lo que señala respecto del tema de propiedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución respecto de propiedad? Dice, a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente, uno, las dos causales previstas constitucionalmente, por causa de seguridad nacional, o dos, necesidad pública. Llamo la atención, como Diego lo va a decir solamente mejor, lo va a explicar, que no habla de interés público, habla de necesidad pública, lo cual implica un grado mayor en buena cuenta, ¿verdad?, ¿sí?, del interés público, ¿sí? No, ya no se dijo se puede expropiar por razones sociales, de interés social, no, se dijo defensa y se dijo necesidad, ni siquiera interés público. Fue mucho más exigente en buena cuenta el requisito que estableció el constituyente para que proceda a la expropiación. Dijo algo más, ¿de acuerdo? ¿No? Declarado por ley, ahora me voy a explicitar el tema, y que vamos a ver que es ley del Congreso, como ha sido lo normal, y aquí lo que les comenté para poder verlo con mayor detalle, y previo pago, estoy viendo el tiempo, perdónenme, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Previo pago en efectivo fue lo que les comenté, la mala experiencia de la reforma agraria, donde le pagaron a los propietarios con bonos que todavía no se llegan a realizar todos,
¿De acuerdo, no? Y dijeron, además, indemnización justipreciada. Lo comento a propósito del tema del justiprecio que están discutidos en Chile, sobre ahora volver en un instante rápidamente, que incluya compensación por el eventual perjuicio, además también. Compensación por el eventual perjuicio. Luego dice la Constitución, luego voy a mencionar rápidamente, hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Dice para contestar. En algún momento yo he tratado de explicarme históricamente por qué la expropiación tradicionalmente en Europa implicaba la participación tanto del gobierno, que claro es la administración, la gestora, la que determina el interés público, el Congreso es el que aprueba las causales, el Congreso además, esto se supone obviamente que ahí están los representantes, la pluralidad, que es lo que implica el Congreso, y son los que tienen que ver que la propuesta del Ejecutivo, que además maneja el presupuesto, ¿de acuerdo? ¿No? Y por tanto es quien puede tener los fondos para poder pagar, vaya con el Congreso. Es decir, la garantía de la propiedad es que solamente puede haber determinadas causales, en el caso de Perú ya vimos, necesidad pública de defensa nacional, eso lo propone el Ejecutivo. Segundo lugar, participa el Congreso para efectos de poder aprobar la ley correspondiente, ¿verdad? Que haya establecido la necesidad de expropiar en tutela. Y en tercer lugar, el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Tradicionalmente interviene el Poder Judicial. Y siempre me he preguntado ya, ¿el Poder Judicial interviene en garantía de la administración? Pero finalmente, ¿quién determina la transferencia de la propiedad? Y tradicionalmente, en los sistemas tradicionales, me parece que ha sido el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el proceso de expropiación tradicionalmente se tramitaba el Ejecutivo proponía, tiene una tradición, van a ver cómo es distinto en la realidad. El Ejecutivo proponía, el Parlamento aprobaba, y luego para ejecutarlo, el Ejecutivo necesitaba acudir al Poder Judicial para que el Poder Judicial sea quien tramite el proceso de expropiación y quien o declare la transferencia de propiedad o sentencie obligando al propietario a transferir. Participaban los tres poderes del Estado. La garantía tradicional era los tres poderes del Estado participando. ¿De acuerdo? ¿No? Ya no solamente el Ejecutivo interesado, no solamente el Legislativo, sino el Poder Judicial. Vamos a ver que esto ha cambiado. Ya no es así. ¿De acuerdo? Cuando menos en el caso del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Me adelanto a plantear algo que solamente digo lo voy a tratar. Hoy día en el Perú, desde la reforma de la ley en el año 99, se trata de que antes que la expropiación, el Estado intente la compra directa. Y uno dice, bueno, pero entre expropiar y compra directa que me expropie. No, el Estado va y le ofrece el valor de mercado, el valor de la nación, más 20%. Si acepta, le paga más el 20%. Si no acepta, bueno, comienza la expropiación. Pero me adelanto también. ¿Saben cómo es la expropiación? El Estado, el Ejecutivo, ya con la ley aprobada, obviamente, con la tasación comercial, ahora comento algo más de esta parte comercial, la tasación comercial, da inicio, resolución de inicio. Y la resolución de inicio ya es la expropiación. No requiere ir al Poder Judicial. El Poder Judicial no lo declara. ¿Por qué? Porque dice, esto se expropia dentro del marco de la ley, estos son los linderos, 2, este es el justiprecio, que se va a entregar y se va a pagar, 3, registros públicos lo ingresa. Punto, se acabó. Por el marco legal. Si el propietario no está de acuerdo, ojo, ya no digamos con las causales, sino si no está de acuerdo con el importe que le van a pagar, ojo, ya cuando le expropian ya no le pagan más 20%. ¿De acuerdo? Le pagan el valor de tasación, que ahora vemos rápidamente. Si el propietario no está de acuerdo, puede acudir o a arbitraje con el Estado o al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede en la legislación actual? Que si el Estado quiere, el expropiante quiere, dice, no quiero arbitraje, llévame al Poder Judicial, a ver cuánto te vas a demorar. No sé si me sigue. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces la discusión ya... y esto ha ido cambiando, porque así no era en el año 99 que se reforma la ley de expropiación. A esto hemos llegado por las razones que voy a comentar. Permítanme ahora retroceder nuevamente. He hablado de Constitución, evolución de la legislación, ¿de acuerdo? Y a partir de la década del 90, con la Constitución, como Diego lo va a explicar mejor, ¿de acuerdo? ¿No? El interés público ya no está en reforma agraria, ya no está solamente en el saneamiento físico legal, no. Los intereses públicos van por un tema de permitir que el Estado acceda a terrenos para desarrollo de infraestructura. A partir de la década del 90 comenzamos las concesiones, como en el caso de Chile, que venía de antes, hemos más bien aprendido, como bien saben, más bien de lo que Chile tenía de antes, ¿de acuerdo? Concesiones en infraestructura de transporte.
puertos, carreteras, aeropuertos. ¿Y qué ha pasado desde mitad de los 90 hasta prácticamente hace unos años? Grandes dificultades. Diego va a contar sobre lo difícil que ha sido el aeropuerto de Perú para poder expropiar, ¿de acuerdo o no? Lo difícil que ha sido, a pesar que la ley de expropiación del año 99, la ley de expropiación, luego de la Constitución del 93 vigente, la primera ley de expropiación posterior, porque había una anterior, pero era bajo la Carta del 93, fue el año 99. Y esa ley, ojo, miren ustedes cómo la Constitución del 93 habló de justiprecio. Pero hablando de justiprecio, la historia de atrás venía que el justiprecio era igual a el valor de tasación, perdón, no el valor del mercado, era el valor arancel. Supongo que como ustedes, en el impuesto que grava la propiedad predial a nivel municipal, hay un valor oficial. Lo que se les pagaba era valor oficial. Es decir, nuestro primer entendimiento de justiprecio en la Carta del 93 a nivel constitucional era justiprecio como valor arancel. Fue la ley de expropiación del año 99 la primera que dijo no. No fue jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fue la ley que dijo, no, el justiprecio es igual a valor de mercado, a valor comercial. Fue por vía legal. Desde el año 99 en adelante, el justiprecio es, y estaremos seguros que nuestro Tribunal Constitucional ya evolucionó, si la ley lo dice, el Tribunal no va a decir lo contrario, es igual a valor comercial. A partir de esta ley del año 99. Esta ley del año 99 también fue la que estableció la posibilidad que el expropiado, si no estaba en desacuerdo con la expropiación y la aceptaba, podía ir a arbitraje en lugar del Poder Judicial, lo cual era mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿No? Hoy día, sin embargo, en la ley, si el expropiado, a ver, el Estado comienza la expropiación y le dice te expropio. Miento, el procedimiento es este. La norma de expropiación permite que ya aprobada la ley, el Estado, el que va a expropiar, el sujeto activo, tiene un plazo para dar inicio. Ya comenté, perdón, miento, otra vez. Antes de dar inicio a la expropiación, tiene que proponer el trato directo. ¿De acuerdo? Ya con la valorización. Le dice al que va a ser expropiado, oye, voy a comprar, te quiero comprar, te ofrezco trato directo, el valor comercial acá está hecho por un organismo oficial que no se discute, ¿de acuerdo? Más 20%. Esa persona tiene 10 días para contestar, 10 días hábiles, 2 semanas para contestar. ¿De acuerdo? ¿No? Si dice que no o no contesta en 10 días, el Estado va a la expropiación. Y la expropiación, insisto, ¿cómo comienza? Comienza con todo. Comienza con diciendo, acá está, te pago, acá está, y ya tienes un plazo para desocupar. Tienes un plazo para desocupar. Y si no desocupa, ni siquiera va al juez. Va un funcionario administrativo que se encarga de lo que se llama en España la vía de premio, que es la ejecución coactiva. Un funcionario administrativo lo desaloja. ¿De acuerdo? Solo si es que ese propietario al cual le proponen comprar en vía directa, ¿de acuerdo? ¿No? Dice, no estoy de acuerdo, creo que me van a pagar muy poco, ya, ¿de acuerdo? Entonces puede decir, en todo caso, el propietario, el que va a ser expropiado, el sujeto pasivo, ya les decía, puede ir o a arbitraje o puede ir al Poder Judicial, pero el Estado puede decir, no quiero arbitraje, vamos al Poder Judicial. Ese es hoy día a cómo se ha llegado. ¿Por qué? Porque ya desde el año 99 hasta hace pocos años, han fracasado una serie de normas, de leyes que se han venido dictando para facilitar la expropiación. Y siempre en la órbita de permitir expropiación para realizar infraestructura. Como ustedes verán, hemos llegado a una casi expropiación express. ¿De acuerdo? ¿No? Donde ya no se requiere del Poder Judicial. En todo caso, es el privado afectado quien podrá ir al Poder Judicial, pero ya no se requiere del Poder Judicial para que declare la expropiación. Eso lo hace la propia administración autorizado por la ley. ¿De acuerdo? ¿No? Ese es el régimen. Estoy tratando de sintetizar porque creo que ya he tomado bastante tiempo, ¿verdad? Entonces voy a hablar de tres temas muy puntuales. Sobre el objeto de la ley. Como ustedes ven, he dicho, la ley vigente pareciera pensar solo en expropiación de inmuebles para infraestructura, para nada más. No regula la expropiación de bienes muebles. No la regula la expropiación de otros bienes de derechos, solamente inmuebles. No regula de empresas, obviamente, en un régimen de protección, etcétera, etcétera. Solamente de inmuebles y para infraestructura, y para facilitarlas. Producto de los más de 20 años en que han habido dificultades para que el Estado pueda conseguir adquirir los inmuebles para dárselo al concesionario. Por eso está centrada en ese tema. ¿De acuerdo, no?
En su momento, tal vez, cuando antes de la elección del actual gobierno peruano, han habido discusiones, cuando se anunciaban posiblemente expropiaciones, se decía, oye, pero la ley de expropiación solamente regula inmuebles para infraestructura. Si quisieran expropiar empresas, ¿qué sucedería? Bueno, tendrían que modificar la ley de expropiación para incorporar ahí también esa posibilidad, si fuera el caso. Pero está pensada solo en inmuebles, el énfasis es esa. No está pensada en términos generales, ¿de acuerdo? No, la ley de expropiación. Está pensada solo en inmuebles para efectos del desarrollo de infraestructura. ¿De acuerdo? Otro tema muy puntual, ya comenté lo de las razones de la expropiación declarada por el Congreso. Hay una reserva de ley absoluta en el Congreso. Esto no puede ser dictado por norma del Ejecutivo. Es decir, la ley de expropiación fue una norma dictada por el Ejecutivo en base a una facultad delegada del Congreso. La ley de expropiación. Pero las leyes que autorizan las expropiaciones tienen que ser leyes necesariamente del Congreso. Incluso el marco legal actual dice que no cabe expropiación para el incremento de rentas públicas. Por eso, obvio, ¿verdad? Eso no, ¿de acuerdo? No para generar negocio para el Estado, no, que el Estado necesita para la infraestructura pública, por razones, como ustedes ven, de necesidad pública. Para ir terminando, el tema de indemnización justipreciada. Muy puntual, porque Diego lo va a ver seguramente con mucho mayor detalle. ¿De acuerdo? Conforme a la Constitución, el marco legal determina que para efectos de calcular esta indemnización justipreciada, ya les dije, la Constitución no dice valor comercial, no decía valor comercial, decía justiprecio. Primero lo dijo la legislación de la década del 70, luego la Carta del 79 y luego la Carta del 93. Y sin embargo, durante la vigencia de la Carta del 93 se entendió durante 6 años que justiprecio era igual a valor arancel. Fue la ley la que evolucionó. Y la que dijo, de acuerdo, no, para el cálculo es valor comercial, no valor arancel. ¿De acuerdo? ¿No? La tasación se hace con carácter técnico, que comprende los valores de terreno, edificaciones, plantaciones, y no comprende, claro, todo lo que se haga posteriormente para incrementarlo, ¿no? Obviamente eso se excluye. Excluye el prejuicio económico, ¿de acuerdo? Si lo hubiera. ¿Qué comprende? El lucro cesante y el daño emergente, siempre que se encuentre acreditado. ¿De acuerdo? El lucro cesante y el daño emergente. Y la norma dice expresamente, incluye el traslado de bienes dentro del país que tuviera que hacer el propietario. Como quien dice, si me tengo que llevar algo, también, bueno, eso te lo paga el Estado. Pero hay algo más, que hubo una discusión última, con esto ya voy terminando. El impuesto a la renta. ¿Quién paga el impuesto a la renta? Porque claro, el impuesto a los réditos, el impuesto a la renta, estoy seguro que la norma tributaria también, ¿verdad? En Chile dirá que si el propietario vende, aunque lo expropie, tiene que pagar renta. En el Perú, hasta la década pasada, y diría 2015, 2016, ¿de acuerdo? El Estado le pagaba al propietario el justiprecio, que era el valor comercial, más los daños, y el propietario recibía el pago y tenía que ir a pagar impuesto de renta. ¿De acuerdo? Se dijo no. Y por jurisprudencia constitucional, se dijo primero que el Estado tiene que entregarle como adicional al justiprecio el impuesto a la renta que va a pagar el propietario. Hoy día en la legislación se dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Como una adición, el Estado, que es expropiante, le paga al propietario expropiado, al sujeto pasivo, el justiprecio, que ya vemos cuál es, que lo van a ver luego con más detalle, ¿de acuerdo? Y además el Estado es el que paga el impuesto a la renta por cuenta del expropiado. ¿De acuerdo? Para que no haya una disminución, ¿verdad?, en buena cuenta del valor. En fin, yo he querido resaltar en qué contexto la Constitución del 93 peruana, de acuerdo, no aprueba en una lógica garantista la norma de expropiación. He querido resaltar los énfasis colocados dependiendo de los momentos políticos sociales en la expropiación. En el Perú, la preocupación en los últimos 20 y tantos años es justamente la expropiación de inmuebles para efectos de poder utilizarlo para las concesiones o para el desarrollo de infraestructuras o obras públicas. He querido comentar cómo el concepto de justiprecio, que ha sido tradicional en el Perú, sin embargo en su momento contemplaba el valor arancel, y luego también es la legislación, no la jurisprudencia, la que hace que se cambie el valor arancel y la comprensión por valor comercial. ¿De acuerdo? He querido hacer ver cómo, en nuestro caso, hemos antes que la expropiación, un paso necesario es que el Estado tiene que ofrecer la compra directa más 20%, es decir, evitar la controversia que implica la expropiación, que siempre tiene problemas políticos, sociales, etcétera.
¿De acuerdo, no? Y cómo es que además cuando el Estado ya procede a expropiar porque no hay un trato directo, no es que dependa del Poder Judicial para declarar la transferencia. Lo hace la resolución que inicia la expropiación. ¿De acuerdo, no? Y lo que le permite al propietario es ir a discutir o en sede arbitral, salvo que se oponga al Estado, o en sede judicial el importe. La norma en teoría prohíbe, no permite que bajo el marco de expropiación se pueda discutir la causa de interés público, la causa de necesidad pública. No se puede discutir. Se ha hecho, como Diego va a comentar, por vía demandas de inconstitucionalidad ante el tribunal, contra la norma que declara el interés, la necesidad pública. O se ha hecho probablemente por vía procesos constitucionales de amparo, de tutela, ¿verdad?, de los derechos constitucionales, pero no a través de las normas de expropiación. No quieren discutirse a través de expropiación el fundamento en buena cuenta de la necesidad pública. Eso no. ¿Sí? Y finalmente, este último tema que acabo de comentar, cómo es que en la evolución de las concesiones, ¿de acuerdo? Porque esto no vino además de una jurisprudencia, comenzaron los propietarios que estaban comenzando o con problemas para ser expropiados para estos fines de desarrollo de infraestructura, comenzaron a reclamar, sí, pero el impuesto a la renta, si yo lo tengo que pagar, no es un justiprecio, porque me están, ¿verdad?, comprando forzosamente mi inmueble, me están pagando su valor de mercado, pero tengo que pagar impuesto a la renta. Y yo no es que lo quiera vender, el Estado asume el impuesto a la renta. Pero dice expresamente la ley, no es parte del justiprecio. ¿De acuerdo? No es común adicional. En fin, son estos algunos de los temas que quería presentar. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Hay varios puntos que vamos a tomar nota para consultarte al final, pero aprovechando el tiempo y para darle un periodo suficiente para su exposición, le voy a dar de inmediato la palabra al profesor Diego Segarra. Muchas gracias, Salud. Muchas gracias al profesor Eduardo Cordero por esta gentil invitación para estar esta tarde compartiendo con ustedes sobre el tema de la expropiación. Me honra estar aquí y, por supuesto, compartir esta mesa con mi colega, el profesor Jorge Anós, y, por supuesto, con el profesor Eduardo Cordero. La figura de la expropiación, como Jorge Anós lo ha ido comentando, de modo particular, en el Perú, desde las primeras constituciones, digo la de 1826, siempre ha tenido o siempre ha sido recogida en términos generales, ¿no? Tal vez lo que se ha buscado es dejarle al legislador el desarrollo de su contenido y evidentemente la descripción del procedimiento respectivo para lo que es el despojo y el pago de la indemnización correspondiente. Precisamente de lo que me voy a ocupar yo es de algo mucho más detallado, como muy bien Jorge Anós lo ha señalado, y es prácticamente aquello que tiene que ver con la parte operativa de la expropiación. Lo que tienen ustedes ahí son las normas vigentes de materia expropiatoria en el Perú. Esta es la Constitución y el resto de normas que están hoy día vigentes. Esta es una presentación que además voy a dejarla aquí a la coordinación en PDF para que ustedes puedan tenerla, así que no se preocupen en tomar nota. Pero están ahí las normas vigentes y que hoy en día son aplicables en materia de expropiación. Vamos a partir simplemente como punto de referencia de señalar las implicancias que tiene el ejercicio de esta potestad expropiatoria desde una perspectiva conceptual, un poco en la línea de lo que ha señalado Jorge Anós, y no es otra que la privación a causa del Estado de bienes y derechos de titularidad privada como consecuencia de una habilitación expresa del ordenamiento jurídico, ¿no? Ya Jorge ha precisado cuál es el ámbito directo de aplicación. Lo que yo estoy haciendo es simplemente mencionando en términos generales lo que es esta definición de expropiación. Pero aquí lo que he buscado yo es reunir aquellos temas y además incorporarles aspectos muy prácticos para que ustedes vean más o menos de manera operativa cómo funciona hoy día la expropiación en el Perú. El punto de partida, Jorge Anós ya lo ha explicado, ¿no? Está en nuestra Constitución, en el artículo 70, ¿no? Ha descrito además el contenido y el alcance, y lo que me toca a mí ahora es identificar, ya utilizando algunos ejemplos prácticos y por supuesto la aplicación de la ley, paso a paso, de qué manera es que funciona
el procedimiento expropiatorio, en donde muy bien Jorge ha descrito que hay un involucramiento del Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y además un involucramiento que, como bien Jorge ha precisado, ha ido cambiando, ¿no?, en estos últimos casi 30 años, ¿no?, en que tienen, digamos, la actual Constitución. Lo que tienen ustedes ahí es un pequeño ejemplo que nos puede servir, y es este procedimiento expropiatorio de predios para la construcción de la red vial 5, el tramo Puente Pucusana, Cerro Azul Ica, ¿no? Y ustedes pueden ver en los hitos que se marcan algunos años específicos, ¿no?, con una diferencia importante. En primer lugar, van a ver ustedes en el 2012 lo que es esta es la ruta, lo que es la resolución o el oficio que se notifica al Congreso de la República, en el que se presenta, ¿no?, el proyecto de ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes precisamente para esos proyectos. Estamos hablando de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Son quienes plantean, porque en el Perú y específicamente se establece que los congresistas no tienen iniciativa en gasto público. Entonces, quienes hacen esta iniciativa siempre es el Poder Ejecutivo, o puede ser también las regiones o los gobiernos locales, que son los sujetos activos quienes pueden plantear, pero siempre se canalizan a través del Congreso de la República. Esto el año 2012. El año 2013 ya encontramos la ley que precisamente incorpora, ustedes pueden ver en este recuadro, al proyecto. Esta fue una ley muy curiosa, muy peculiar, porque fue lo que llamamos una ley ómnibus, ¿no? Porque claro, había toda una efervescencia de promover inversión y procesos que se habían quedado estancados en el tiempo, y el gobierno de turno promovió esta norma, ¿no?, muy excepcional, muy particular, sui generis dirían algunos, pero que como norma ómnibus lo que buscó es incluir un conjunto de proyectos. Entre estos es el proyecto que acabo de mencionarles, un poco para que vean que hay específicamente una ley expropiatoria sobre un proyecto específico, no una ley entre comillas con nombre propio, ¿no? Ahora, esta norma luego fue derogada por la actual ley, pero sin embargo es importante tenerla en cuenta de cara al ejemplo que vamos a arrastrar, digamos, durante la exposición. Y luego en el año 2021, ustedes van a ver, perdón, en el año 2021 exactamente, ustedes van a ver esta resolución ministerial, que es la que aprueba la ejecución de la expropiación. ¿Han visto ustedes cuántos años han pasado, no es cierto? Esta es la presentación del proyecto de ley, ¿no?, al año siguiente la salida de la norma, y cuántos años han pasado para que se dicte ese acto normativo, ese acto administrativo, ¿no?, para que se ejecute el proyecto, ¿no? Más de 9 años exactamente, ¿no? Entonces, estas características son algunas de las que impregnan lo que es el régimen de expropiación, que vamos a ver ahora, y por eso es que he colocado ese ejemplo. La normativa actual, la normativa vigente, que es un texto único ordenado, ¿no? En concreto me estoy refiriendo a el texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo 0025/2006 del Ministerio de Vivienda. Lo que hizo es aglutinar, compendiar todas las modificaciones que en su momento se hicieron al decreto legislativo vigente y que regula el tema de las expropiaciones en nuestro país, ¿no? Entonces, yo lo que quiero mostrarles ahora son las principales características de la normativa vigente, es decir, el decreto legislativo 1192. Vamos a partir de identificar los ámbitos de expropiación. Jorge Anos ya se adelantó y comentó muy bien cómo es que aquí fundamentalmente esto se contrae a la adquisición de bienes. Y además, esta es una norma, este decreto legislativo, el 1192, el texto único ordenado, cuyo foco principalmente son los proyectos de infraestructura, proyectos de gran envergadura. ¿Por qué? Porque estaba dentro de toda esa línea de promoción de la inversión privada. Jorge ya les ha comentado los ciclos, ¿no? Desde lo que es la reforma agraria hasta el momento actual. Entonces, el foco de esta norma principalmente es en ese. Lógicamente, una cuestión que se discute,
¿no? Es porque no se incorporó el tema de bienes muebles o los bienes inmateriales, porque eso de alguna manera también podría ser un tema garantista de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede hacer que se utilice vías administrativas y no las vías precisas de la expropiación para poder hacerse de esos derechos por parte del Estado. Y eso, lógicamente, es un tema que afecta o que puede afectar a los administrados, ¿no? Entonces, aquí, fundamentalmente, nosotros tenemos aquellos aspectos objetivos de la expropiación, los bienes que son objeto de la expropiación, como ya ha adelantado Jorge Llanos. Y también quería yo recoger, dentro de lo que es los ejemplos prácticos que he incorporado, ¿no?, esta ley, que es la ley 30.960, que declara necesidad pública. Vieron ustedes que es uno de los aspectos o una de las causales de las dos que mencionó Jorge Llanos, la expropiación de un inmueble para el funcionamiento de un instituto de educación superior tecnológico en Pisco. Pisco es un lugar donde hubo un terremoto en el año 2007, ¿no? Entonces, aquí se establece específicamente que estamos hablando de un bien inmueble, el que va a ser expropiado, ¿no? Entonces, nos sirve esto precisamente para reafirmar que esta es una ley cuyo ámbito de expropiación específico es el de bienes inmuebles. E insisto, no ha incorporado bienes inmateriales, ¿no?, o bienes muebles, lo cual probablemente sustrae aquellas garantías de responsabilidad patrimonial del Estado respecto a los particulares, generándoles un nivel de exposición. En relación al ámbito subjetivo, voy a ir rápidamente para explicarles que nuestra ley de expropiación dice que el único que puede expropiar es el Estado. El Estado en sus tres niveles, eso sí, gobierno central, gobierno regional o gobiernos locales, como está precisado en el artículo que está citado. Y para eso, además, he querido traer yo esta carta de la Municipalidad Provincial de Pisco, que como ustedes ven, se dirige a el Congreso de la República, y en donde ellos lo que están haciendo es plantear el proyecto para la expropiación de ese inmueble para que funcione, el instituto que ya habíamos mencionado. Entonces, estamos a un nivel, en este caso, de gobierno local. Entonces, puede ser el gobierno central, el gobierno regional o el gobierno local quienes puedan tener la iniciativa para el desarrollo de las expropiaciones y, en concreto, la aprobación de la ley expropiatoria. Respecto de los beneficiarios, el Estado siempre es el único beneficiario de la expropiación porque es el que representa básicamente el interés público social que adquiere el bien o el derecho expropiado. Jorge Llanos ha precisado que nuestra norma o a nivel legislativo, nuestra norma constitucional ha sido muy rigurosa para decir, ojo, aquí vamos a hablar básicamente de necesidad pública, es decir, de la manera más extrema, ¿no?, que sea el elemento que oriente las expropiaciones, ¿no? Y por eso es que también al establecer tanto las causales de seguridad nacional como de necesidad pública, se establece en la normativa la limitación de cuestionar aquello que en el momento el Estado decida que debe ser materia de expropiación, ¿no? No se puede hacer directamente en la vía judicial para caso concreto, lo único que puede generarse es una acción de carácter constitucional, como ha mencionado Jorge Llanos. Pero eso tampoco es que ha sido desde siempre, sino hace unos años empezaron a salir algunas resoluciones del Tribunal Constitucional que permitían, ¿no?, que existiera una discusión en relación a esos aspectos. Aquí yo comparto con ustedes una definición precisamente que está en la ley de lo que es el beneficiario, ¿no? Dice que es el titular de derecho de propiedad inmueble como resultado de la adquisición, expropiación, y estamos hablando de que el beneficiario es el Estado y el Estado es el que va a asignar, el que va a afectar, ¿no es cierto?, esa propiedad que ha sido materia de expropiación, ¿no? Y de hecho aquí también habíamos incorporado, ¿no?, dentro del ejemplo que yo les había planteado, la identificación, por ejemplo, de los bienes vinculados a esa carretera que les puse al inicio, ¿no?, que son los bienes de objeto de la expropiación en ese proyecto. Y ahí incluso hay unos datos sobre el tema de la tasación, sobre los que iremos en un momento más. Pero igual quería colocarlos yo para que vean que en este caso el sujeto activo beneficiario es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Siempre un órgano que es parte del Estado. Y finalmente, el sujeto pasivo
¿no? Aquí identificamos fundamentalmente a aquel que es titular, ¿no es cierto?, de un bien inmueble, es decir, el propietario. Ahora, lo cierto es que la norma tiene todo un desarrollo. Ahí sí no voy a entrar en detalle porque podemos hablar de sucesiones que pueden estar en copropiedad, donde el tema se hace mucho más complejo. Pero créanme, la ley ha entrado a ese nivel de detalle, ¿no? Estableciéndole un valor importante al registro de la propiedad de esos inmuebles, ¿no? Entonces aquí también ustedes pueden ver dentro de este cuadro la identificación de quién es el sujeto pasivo en concreto en el caso de este proyecto de carretera que les presenté hace un momento y que me sirve un poco como línea conductora para la explicación. Entonces, dicho esto, pasamos ahora rápidamente a identificar lo que la ley considera son los principios aplicables al procedimiento, ¿no? En primer lugar, ha incorporado lo denominado principio de armonización de intereses, ¿no? Dice, hay un principio de armonización de intereses del Estado con el de los sujetos pasivos, ¿no? Y la idea es pues que exista una eficiencia en el proceso de expropiación al mismo tiempo que se respeten los derechos e intereses del sujeto pasivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, he incorporado una resolución ministerial que aprueba la ejecución de una expropiación de áreas de un inmueble afectado por la ejecución de la obra mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari, ¿no? ¿Y por qué me sirve esto como ejemplo? Porque en este caso estamos viendo cómo es que una propiedad, ¿no?, puede ser parcialmente afectada, ¿no? Y no obstante, las expropiaciones normalmente se hacen por el todo. En este caso, se está buscando armonizar ese interés para que la persona pueda tener una compensación de la afectación que le puede hacer el trazo de una carretera. Y a eso se refiere este principio. El segundo principio de celeridad y eficacia, no, como todo en la administración pública, no necesariamente resulta siendo efectivo, ¿no? Sobre todo en este caso, porque claro, tenemos como siempre el contraejemplo, ¿no es cierto? Que es las demoras del Ministerio de Transporte en la entrega de terrenos para la construcción de la autopista del Sol, ¿no? Entonces, claro, hay un principio, pero mientras eso no se materialice en una actuación verdaderamente eficiente, los contraejemplos van a surgir inmediatamente, ¿no? Y un tercer principio, que es un principio de transparencia, que en lo particular, yo que he trabajado en temas de infraestructura hace varios años, como lo sabe Jorge Llanos, a mí me preocupa muchísimo porque uno de los mayores secretos guardados cuando se va a hacer una expropiación es el trazo de una carretera, por ejemplo. Porque claro, si eso sale a la luz, empieza a haber especulación del valor de los predios, ¿no? Empiezan a haber construcciones que antes no había, la gente se inventa cosechas, empieza a sembrar piedras, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que afectan esto que es la transparencia, ¿no? Yo creo que es un arma de doble filo, hay que saber manejar muy bien este tema de transparencia. Tenemos una ley de transparencia de información pública que habla del principio de publicidad, del acceso a la información pública, es cierto, pero créanme, este es un tema realmente peligroso cuando se trata de expropiaciones y desarrollos de proyectos de infraestructura, ¿no? Porque realmente los cambios, las transformaciones y las mutaciones de los terrenos se hacen de la noche a la mañana, literalmente hablando. De esto ya habló Jorge y voy a pasar muy rápido, que es la declaración por ley, que es otro aspecto muy importante que también ya se los he mostrado. Y Jorge dijo muy bien, ojo, es una reserva absoluta, tiene que ser siempre ley. ¿Y qué clase de ley? Ley del Congreso. No puede haber por delegación legislativa, ¿no?, una expropiación. Siempre tiene que ser ley del Congreso, ¿no? Y claro, una vez que la norma se ha dado, se requiere que se ejecute luego a través de una norma que vía ley va a permitir el desarrollo del proyecto de expropiatorio. Por eso es que paso rápido en la medida que Jorge y yo lo he explicado. Esto también lo he explicado ya, pero solamente quiero comentar aquí que esta generalidad de alguna manera tiene una cobertura garantista desde mi punto de vista en la especificidad de la norma, ¿no? Ahora, también hay que decir algo, que el tema de seguridad nacional no estaba en el anterior régimen legal, fue incorporado en el actual régimen legal, ¿no? Es un tema más nuevo para nosotros, entre comillas, ¿no? Podría ser un tema, digamos, de estrategia más propio de la década de los 70, en que había gobiernos militares en América Latina y en concreto en el Perú, pero
en vista de que nuestro país también ha estado sometido a conflictos internos y también no ha dejado de tener conflictos externos, es un aspecto que se incorporó en la norma, ¿no? Bien, otro aspecto a destacar y que precisamente voy a entrar en un detalle es la determinación del justiprecio. Ustedes pueden encontrar aquí en la exposición un cuadro precisamente de un bien que va a ser pasible de expropiación porque hay un trazo de la autopista del Sol, que es una autopista en el norte, y ustedes ven al sujeto activo y a los sujetos pasivos. Ahora, ¿qué hay que decir aquí? ¿Quién hace el valor de tasación y quién lo determina? Jorge nos dijo muy bien que la norma estableció que el valor tiene que ser un valor comercial. Hasta hace algunos años lo hacía una entidad pública que se llama la CONATA, la Comisión Nacional de Tasaciones. Hoy en día la CONATA ha sido absorbida por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y ha creado una dirección general específica que se encarga de esta actividad. Hay algunos que dicen que, o que critican que sea el Estado el que realice las tasaciones, porque puede ser mucho valor comercial, pero probablemente siempre el Estado, por ahorrarse algunos centavitos y ser más eficiente, y para que a los funcionarios Contraloría no les diga que han hecho una mala tasación del bien, entonces prefieren ser, entre comillas, austeros y se ponen en todas las situaciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, bueno, eso está institucionalizado, se supone que es materia de control y además puede ser cuestionado en la vía judicial. Jorge comentó que no se puede cuestionar la razón de la expropiación, pero sí se puede cuestionar el tema del justiprecio, ¿no? Aquí tienen ustedes la identificación de los bienes en este cuadro. Este es un cuadro oficial, esto es obtenido de la entidad pública, y además la identificación con coordenadas UTM de los bienes que van a ser afectados. Pero vamos al detalle ahora de lo que es la determinación del justiprecio. ¿Qué cosa es lo que comprende, no? El valor en la norma nuestra se llama de tasación comercial o valor del mercado actualizado del bien que expropia. Ojo, esas tasaciones duran 2 años, ¿no es cierto? Pasan los 2 años, esa tasación ya no sirve. Es decir, si hay una demora, hay que hacer una nueva tasación, lo cual también es importante porque lleva a valor presente neto el valor de los bienes, ¿no? Y además comprende la indemnización por el eventual perjuicio que involucra el lucro cesante y el daño emergente. Ojo, no comprende el daño moral, ¿no? Te encariñaste con tu finca y tu predio, pero eso no te lo van a pagar, ¿no? Ahora, hay todo un tema muy detallado, muy importante de lo que son, por ejemplo, mejoras, ¿de acuerdo? Claro, quienes van a hacer la expropiación, lo que hacen es hacer un levantamiento cartográfico, aerofotográfico, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la foto de lo que van a expropiar. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un momento. Cuando sale la noticia de la expropiación, eso empieza a transformarse. Al día anterior aparece al día siguiente aparece una avícola, 2 días después empiezan a sembrar palmeras, siembran piedras, entonces dicen, oiga, mi terreno tenía todo esto, miren el valor que voy a perder, incluso mi cosecha de piedras no se va a poder dar, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que hacen que sea muy importante ser celoso de lo que puede hacer la identificación de mejoras necesarias, existentes, dependiendo lógicamente del tipo del predio, ¿de acuerdo? Porque claro, si hablamos de un inmueble construido con material noble y tiene actividad de mantenimiento, mejoras necesarias, bueno, se aceptan, pero claro, cuando se trata de predios rústicos en donde hay sembríos, ¿no? Ahí también se ve todos esos aspectos referidos a los sembríos, a los ciclos. Ahora, hay casos en los cuales los sembríos están hechos y lógicamente hay una valorización de la cosecha para pagarle eso como parte de la indemnización, ¿no? Entonces, ahí la norma es muy detallada porque lógicamente lo que no quiere que suceda finalmente es que alguien aproveche, ¿no? Y se beneficie de una tasación a valor de mercado que incluya los aspectos de indemnización que estoy comentando hace un momento, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá la identificación del predio de manera más específica a un afectado, que es el sujeto pasivo, y que precisamente es lo que en su momento va a servir para determinar cuál es el alcance que tenga, ¿no?, la tasación en el caso de ese inmueble. Ahora, el procedimiento para determinar el justiprecio, que también es un procedimiento específico, ya lo había comentado, antes lo hacía CONATA, ahora lo hace la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Ese es el órgano específico, ¿no?, que se encarga de esto, con el cuestionamiento que puede tener
el hecho de que sea un ente estatal el que realice eso, cuando probablemente podría ser a través de un peritaje de organismos privados debidamente certificados que de repente con más celeridad, con mejor técnica, podrían determinar un valor de tasación, ¿no? Ahora, yo les había comentado hace un momento, y también ya lo había adelantado Jorge Llanos, que estos valores, estos justiprecios, pueden ser en su momento cuestionados en vía arbitral, ¿no? Y ustedes pueden identificar ahí las causales que pueden darse en el caso de la revisión. Ahora, ojo, la revisión puede hacerse en vía judicial. Sin embargo, hay que entender el término judicial de manera amplia. ¿Por qué? Porque en el Perú no solamente hay jurisdicción en donde intervienen los jueces, sino también jurisdicción arbitral. Entonces, también se puede plantear a nivel de arbitraje. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ver ahí cuáles son las causales de cuestionamiento en la vía arbitral y son causales específicamente tasadas. Entonces, al final de cuentas, si hay algún tipo de cuestionamiento específico, el justiprecio va a ser determinado por el Poder Judicial. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque luego el que ministra propiedad es el Poder Judicial, aunque como bien Jorge Llanos ha comentado, esto, si bien es lo clásico, en la medida que haya un trato directo, eso se hace ahora administrativamente. ¿No? Es una reforma, una modificación que se ha dado precisamente por la celeridad que requieren los procesos los proyectos de inversión de infraestructura de gran envergadura. Otro aspecto que quería comentarles precisamente tiene que ver con el trato directo, del cual también ya ha hecho referencia Jorge Llanos, que es un avance, ¿no? Esto comenzó el año 99, como bien precisa. Ese año, recuerdo, Jorge Llanos estaba en el sector privado, yo estaba en el sector público, trabajábamos ambos en temas de infraestructuras de uno y de otro lado, y en esos años había una gran discusión por la necesaria celeridad de poder tener a disposición los terrenos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Bueno, ya es un tema que yo creo que así se cambien las leyes, no se va a resolver de la noche a la mañana y no se ha hecho porque siguen habiendo demoras, todo hay que decirlo, ¿no? Pero en ese momento se buscó el trato directo, como comentó Jorge Llanos, como un procedimiento fast track, es decir, como algo que facilite o haga mucho más rápido con las condiciones que ya Jorge Llanos ha mencionado. Yo tenía por ahí un caso bien interesante, que es este de aquí. Miren lo que pasó. Como comentó Jorge Llanos, fueron a un grupo de personas, de sujetos pasivos, y les dijeron, señores, esta es la tasación y les doy 20% más. Pasaron los 10 días y no dijeron nada. Pero un momento de esos, así somos los latinoamericanos, ¿no es cierto? No digo, no somos, no los peruanos, sino los latinoamericanos, dijeron, ay, pero bueno, mejor voy a aceptar. Pero ya se te pasó el plazo. Entonces fueron a la entidad y le dijeron, oiga, mire, ¿saben qué? Quiero ese precio y mi 20%. Entonces ya estaban a punto de sacar o de iniciar, ¿no es cierto?, la expropiación sin trato directo y tuvieron que revertirla, ya que ustedes tienen la resolución que deja sin efecto, la resolución ministerial, en el extremo referido a la aprobación de ejecución de expropiaciones y valor de tratación. Con lo cual, el Estado ya no tuvo que seguir adelante, sino eso fue una adquisición directa, ¿no? Se arrepintieron a quienes les hicieron primero y dijeron, ok, vamos a aceptar esta situación. Eso, lógicamente, genera menores costos de transacción, definitivamente genera menores costos de transacción, ¿no? Y respecto de los medios impugnativos, ¿no? Ya hemos dicho hace un momento, lo ha dicho Jorge Llanos y también yo lo he dicho, de que la norma que aprueba la ejecución de la previsión es inimpugnable, salvo los aspectos constitucionales que hemos mencionado. El afectado solamente puede impugnar la valorización de su propiedad. Ahora, ante el Poder Judicial, lo que hace normalmente, una vez que se desarrolla la expropiación, es decir, fracasa el trato directo, ¿no? Si fracasa el trato directo, lo que hace la administración es irse o al arbitraje o al Poder Judicial. En este caso, lo que estoy mostrando es que cuando fracasa el trato directo y no acepta, la administración, el sujeto activo, tiene que irse a la judicatura, ¿no? Y en esos casos vemos que puede haber una contestación, pero lo importante de aquí es que el juez
una vez que ya se ha consignado el justiprecio, inmediatamente puede administrar propiedad, porque eso es en realidad lo que quiere, la disponibilidad. Ahora, lo cierto es que han habido problemas también en relación a la disponibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces eso se ha transformado en un problema social. ¿De acuerdo? Y ha sido muy difícil sacar a las personas, no obstante, ya estaba consignado el valor del justiprecio, ¿no? Ha pasado sobre todo de casas que eran de familiares, se transformaron en casas multifamiliares, o sea, no vivía una familia, vivían 8 familias en una casa de 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces, era un tema social que ha tenido el Estado Carlos resolver, pero claro, solamente se resuelve como económicamente, ¿no es cierto? Si hay la disponibilidad económica y eso ha retrasado muchos proyectos. Entonces, es importante en estos casos que se respete el debido procedimiento, que se respeten las condiciones para que en su momento el juez pueda establecer finalmente la definición del justiprecio y de la provisión de la propiedad por parte de la administración. Ahora, hay otra cosa que también es importante, ¿no? Y es que en la medida en que se plantea un objeto específico para la expropiación, ese objeto tiene que llevarse a cabo. Es decir, la resolución específicamente tiene que dirigir el predio para la finalidad para la cual ha sido expropiado. Cuando esto no es así, cuando se identifica que no ha sido así, es posible que por vía judicial se pueda revertir el bien afectado o ese derecho patrimonial afectado, en este caso el bien inmueble, ¿no? Porque puede suceder que no se ha ejecutado a tiempo o algunos otros aspectos, sobre todo referidos a la finalidad, y nuestra norma establece los caminos para que eso sea posible, ¿no? Otro aspecto a considerar dentro de este tema, un poco ya para terminar, es que nuestra norma de expropiación es una norma que le ha restado, debido a la urgencia y necesidad de contar con predios para los proyectos de infraestructura, desde mi punto de vista, de ciertas garantías en los administrados. Es decir, ahí hay un problema de la responsabilidad patrimonial derivada de la intervención del Estado sobre lo que es la propiedad privada. O sea, que una norma busque la eficiencia respecto del desarrollo de los proyectos como esta es un objetivo importante, pero lo que no se debe recortar son los derechos y garantías patrimoniales de los administrados por esa finalidad específica. O sea, la idea es armonizar. La idea no es que exista una prevalencia del interés público sobre el interés privado. La idea es siempre armonizar el interés público con aquellos intereses privados, de manera que existe una satisfacción patrimonial cuando existe una afectación, en la medida en que estas personas tengan derechos reconocidos sobre estas propiedades. Entonces, yo creo que nosotros, al enfocarnos en esa carrera de desarrollo de infraestructuras, no hemos pensado en que existen otros derechos patrimoniales, como el de bienes muebles o el de bienes inmateriales, que también deberían ser incorporados en esta norma de expropiación. Ese es el detalle que quería ayudarles, complementando la exposición de Jorge Anós, y les agradezco muchísimo por su atención. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos ya en el tiempo, pero solamente me gustaría compartir 2 consultas, una a Jorge y otra a Diego, que creo que son bastante relevantes. Jorge nos ha señalado que el tema del justiprecio al final no ha sido determinado, entiendo yo, ahora sí, por la vía jurisprudencial, sino que ha sido el legislador el que primero optó por un precio que se denomina tasado u oficial. Acá en Chile le llamamos, para traducir un poco el tema, el avalúo fiscal, ¿cierto? Y que aquí a nosotros que la ley nos diga que el precio del valor del bien va a ser el avalúo fiscal es como un crimen, ¿sí? Casi algo delictual. Y que el año 99 pase y diga valor de mercado, me parece bien. Pero también nosotros tenemos que colocar en la hipótesis de si ese juego de que lo hace el legislador, de que salta de un valor oficial a un valor de mercado, puede también ir a la inversa. Es decir, el día de mañana podría perfectamente el legislador volver atrás y empezar a jugar un poco con el concepto. Ese riesgo, esa realidad existe, porque uno seguramente acá en Chile se plantearía un problema de constitucionalidad, porque al final sería una privación del valor real del bien por la vía legislativa. No sé qué opinas tú de eso.
Entiendo lo que señalas y en teoría alguien podría plantear, como dices, oye, si depende del legislador decir que es el valor oficial o el valor de mercado, mañana podría haber un legislador de signo distinto, que es el temor que ha habido, digamos, hace poco, de acuerdo con las elecciones en el Perú, y eso podría cambiar. Pero yo creo que no se va a producir. Yo creo que lo que ha habido es un cambio en las concepciones, ¿de acuerdo? ¿No? Y por eso comenté el tema del impuesto a la renta. Antes del año 2015, yo diría, nadie se planteaba el problema, oye, ¿y el impuesto a la renta quién lo paga? Porque se entendía que lo pagaba el propietario lo están comprando, entonces como si él lo hubiera vendido, paga renta. Pero luego dijeron, no, no, ¿por qué? Yo no estoy vendiendo, me están comprando. ¿Por qué tengo que pagar renta? Dice, entonces no me están pagando el justiprecio. Y el impuesto a la renta, como en el caso, supongo, de ustedes, puede llegar al 30% si la persona que le compra no tiene mayor operación. O no, ¿verdad? Entonces 30%. Entonces significa 30% menos del valor del justiprecio. ¿No? Dijeron renta. Entonces, ¿por qué cito esto como ejemplo? Porque esto se hizo por vía jurisprudencial. En cambio, la evolución bajo la Constitución que hablaba de justiprecio y sin embargo se entendió, sí, justiprecio, pero un justiprecio a valor de tasación y no importa que sea valor oficial. Luego fue la ley la que cambió, pero yo no creo que hay posibilidad de alguna que otra ley pueda retroceder. Creo que hoy día nuestra jurisprudencia diría, no, queda claro que ya no hay manera alguna que sea el valor oficial, sino que es valor de tasación. Ojo, no fue la jurisprudencia, fue la ley. Pero creo que eso ya está acentuado en la conciencia jurídica, de alguna manera, que el valor oficial no es el justiprecio. No se puede considerar así. Y insisto, cito el ejemplo del impuesto a la renta, porque eso fue una evolución jurisprudencial. A eso quiero ir, ¿de acuerdo? ¿No? Pero una evolución legal. Otra evolución legal es esto que he comentado, que en la práctica, ante esta, como señala Diego, urgencia de contar con inmuebles que no se han podido contar más de 20 años, en buena cuenta, hemos estado con problemas para concretar expropiaciones. Hoy día tenemos un fast expropiaciones. De tal manera que lo propone, lo aprueba la ley y la ejecución, es decir, si no hay trato directo, se expropia. Se expropia, es decir, se declara la expropiación, pago, y te vas. ¿Quieres discutirlo? Discute luego, pero primero te vas. Es así como está la expropiación hoy día en la ley. Nada más eso, pero eso va por el lado legal. Y eso no es contrario a la Constitución. Pero la Constitución dice que puedo contestar, ¿verdad? Dice que puedo dice contestar el valor de la propiedad que el Estado había señalado en el expropiatorio. Entonces le dicen al expropiado, si no estás de acuerdo con el valor, anda al Poder Judicial o a la vía arbitral, que yo, Estado, te puedo decir, no al arbitral, no al Poder Judicial, pero la expropiación no me la detienes. Y además, si te pago, te desalojo. Ojo, ¿por qué le digo esto? Durante la década, hace 10 años, 15 años, la gran discusión era que el Estado comenzaba la expropiación, el sujeto activo tenía que ir al juez, si es que no se iba a la vía arbitral, y pedir una medida cautelar para que se inscribiera, y tal vez pedir la posesión pedir la posesión provisional. Nada de esto ya. No se me entiende. Es decir, declaro la expropiación, te pago, y tienes un plazo para irte. Claro. Si quieres discutirlo, perfecto, vas a discutir el monto. Perdóname si con eso te contesto. Sí, no, muy bien, muchas gracias. En todo caso, creo que el tema del lenguaje no deja de ser complejo. La actual vigente Constitución chilena habla de indemnización, no habla de precio o justiprecio, y a nosotros nos perturba un poco el concepto de precio, porque da la sensación de que la compraventa fuera, o sea, que la expropiación fuera una compraventa forzada, y bajo ningún respeto tiene esa naturaleza. No es un título traslaticio, es un título originario. ¿Y por qué te lo digo? Porque el tema que tú mencionas del impuesto a la renta no deja de ser menor, porque que te paguen un precio, que te paguen una indemnización, en Chile, para efectos de impuesto a la renta, cuando tú recibes una indemnización, se entiende de que no se genera renta. De acuerdo. Entonces, claro, en cambio, si tú colocas la palabra precio, estás diciendo de que si yo adquirí el bien a 100, pero cuando me expropian vale 500, se va a producir una plusvalía de 400. Y eso es un tema que nosotros ni siquiera lo hemos planteado, sí que ese. O sea, pero claro, cambiar la expresión puede tentar al ámbito tributario justamente a discutir el tema de que acá se produce justamente un tema de plusvalía producto del paso del tiempo y que podría dar lugar a que ya no sería una indemnización, sino que sería un justiprecio, y ojo con ese punto. Lo que le quería plantear a Diego, que lo ha dicho muy bien al final, es que nosotros tenemos el mismo problema porque nuestra Constitución da pie para eso, la actual vigente, no la nueva que viene, pero no la ley, que tiene que ver con bienes que no son, porque es bajo la lógica agraria, que tienen que ser bienes inmuebles y muchas veces pensando en la expropiación total, no expropiaciones de carácter parcial, y no me refiero a que priven parte de una parte material, sino que muchas veces de facultades o atributos que tiene que tengo yo sobre el bien.
Si tengo un bosque y resulta de que hay unas especies protegidas de la noche a la mañana y no lo puedo talar, que es legítimo hacerlo. La pregunta es, bueno, ¿qué me compensa aquello? Tenemos un caso bastante emblemático aquello. Pero la pregunta va en realidad en otra línea. Eso normalmente lo cubre lo que hemos escuchado, que tú sabes bien, es la apropiación indirecta. O la apropiación también en alguna medida que se llama regulatoria. Yo sé que sería hablar largamente de eso. La verdad es que en Chile tenemos ahí una larga discusión. Pero lamentablemente, para bien o para mal, creo que también ocurre en Argentina, no sé si en Perú, quienes están protegidos por frente a fenómenos de expropiación regulatoria son los inversionistas extranjeros con las cláusulas que vienen de los tratados de libre comercio. Pero un nacional no tiene esa posibilidad en Chile. Entonces se plantea ahí una disconformidad. Esto justamente lo planteaba Mayral en Argentina. Que decía, en Chile también ocurre lo mismo. No sé cuál es la situación en Perú respecto a la expropiación indirecta. Sí, yo creo que hay una diferencia sustancial entre lo que es el régimen expropiatorio que hemos comentado y lo que es la expropiación indirecta. Yo creo que siempre ha sido, desde que se planteó la expropiación regulatoria, ha sido un poco la bandera del inversionista que siente que alguna medida legislativa estatal o una actuación administrativa estatal ha afectado el desarrollo de su inversión, ha afectado sus rentas, ha afectado las utilidades que había previsto tener, ¿no? Entonces, se ha utilizado esto como una suerte de alternativa frente a la limitación de que el Estado le pueda reconocer a un particular ciertas afectaciones por esas medidas que el Estado de manera soberana y legítima muchas veces toma y que resultan siendo una suerte de cargas y que a veces las personas, las empresas en concreto, sienten que están afectando o disminuyendo sus derechos o sus utilidades, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante, sí. Es muy distinto hablar de expropiaciones, como lo hemos hablado ahora, de lo que son las expropiaciones indirectas, sí, es muy distinto hablar. ¿Hay una vía hábil ahora para discutir esos aspectos? Sí, fundamentalmente, como tú ya lo has mencionado, son a través de los tratados de protección de inversiones que te pueden llevar en su momento a un arbitraje internacional, ¿no? Pero desde otro punto de vista, a nivel local o a nivel de judicatura, no hay, y no sé si Jorge lo ha visto alguna vez, algún pronunciamiento respecto a algún reconocimiento de, por parte de la judicatura de una afectación que tenga que ver con una actuación del Estado soberana, legítima y que en su momento haya podido afectar indirectamente el patrimonio de un inversionista, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, pero sale de todo aquello que tenga que ver con el régimen de expropiación que estamos comentando. Sin embargo, hay que decirlo también, que cuando una situación de este tipo se produce, como he comentado también hace un pequeño instante, fundamentalmente las vías van a ser las vías del arbitraje internacional. Eso es básicamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos profesores. Nuevamente vuelvo a repetir, agradecerles la visita que ha hecho a la ciudad de Valparaíso. Ya mañana tienen que retornar a la ciudad del Rin. No quise preguntar a Diego por qué mencionaba tanto el pueblo de Pisco. No sé si habría algún mensaje subrepticio, a pesar de que hemos tratado de mostrarle que el pisco chileno también es bastante Eso bueno. fue una coincidencia. Pero nada, nosotros con mucho cariño admiramos el pisco peruano, pero más que el pisco peruano, hoy día la cultura del Perú y especialmente que estén con nosotros compartiendo su derecho, que es parte de la cultura. Así que muchas gracias y quedan todos invitados ahora a un café para continuar ya con las clases con el profesor Francisco Pastel. Hasta luego. Gracias.